Muy buenos días a todos los que se conectan a esta red. Gracias por estar junto a nosotros. Queremos decirles a cada uno de ustedes que tengan un hermoso y feliz sábado. Entendemos que en los horarios anteriores quizás estuvieron compartiendo con amigos, con hermanos de iglesia, quizás la escuela sabática, y qué maravilloso que es poder hacerlo. Qué maravilloso que a pesar de que podamos estar aislados, la iglesia no lo compone un edificio. La iglesia no significan las paredes que la enjuegan. Simplemente la iglesia representa cada uno de aquellos que quieren adorar en espíritu y en verdad. Y por eso alabamos el nombre de Dios, porque ahora juntos, mientras yo estoy hablando, hay muchas voces en la redondez de la tierra que también están expresándose, que también están dando su voz, que también están tocando trompeta en medio de este escenario en el que estamos viviendo. Mientras hoy quizás ustedes están reunidos conmigo, estarán en otros lugares, no solamente aquí en nuestra ciudad y en nuestro país, sino en diferentes lugares del mundo, reunidos utilizando la tecnología. Y muchas voces están predicando, muchas personas, muchos ministros del Evangelio, muchos laicos estamos hablando las verdades que hemos conocido y creído y abrazado por tan largo tiempo, porque entendemos que hemos llegado prácticamente al umbral de las escenas finales de este planeta. Y por eso yo me uno a ese grupo de aquellos que están hablando de diferentes maneras, que están utilizando las redes sociales y que de una u otra manera están proclamando el mensaje del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estamos cumpliendo con lo que Jesús soñara a través de la nación judía, de ser luz para el mundo. Ahora, a pesar de que nosotros estamos aquí encerrados, no solamente en este país de Ecuador, no solamente en Quito, no solamente en las diferentes ciudades de este lugar, de esta ciudad y de este país, sino también en diferentes países del mundo están teniendo el mismo ambiente, estamos teniendo la misma experiencia, pero a pesar de esto el Señor está derramando luz en medio de sus hijos, luz en medio de su pueblo, luz para una preparación especial para que cada uno de nosotros lo consideremos. Esta mañana les quiero proponer que podamos seguir revisando el libro de Mateo. Durante cada noche, a las 7:30 hemos estado conectándonos y hemos estado revisando varios temas acerca del Evangelio y la justicia de Cristo. Pero hoy, en realidad, quiero consolidar todos esos mensajes, pero también mostrar en qué punto estamos y qué está por venir también. Hemos expresado ya este es el tercer sábado que nos reunimos utilizando estas redes. Hemos hablado de que estamos viviendo en los principios de dolores como la mujer encinta, como la mujer que va a dar a luz. Y ciertamente los dolores ya no son retroactivos, es decir, ya no hay algo que se pueda paralizar. Esto va a seguir avanzando y avanzando y avanzando porque los dolores de la mujer encinta son progresivos y van en aumento cada vez más y más y más, y hacia allá es donde estamos involucrados ahora. Pero también hemos mencionado que necesitamos una entrega total. Esos dos temas fueron los que nos concentramos el primer sábado de estudio. La semana anterior hablamos sobre la desolación de la tierra. La tierra tiene que experimentar exactamente lo que experimentó aquella ciudad de Jerusalén en sus varios asolamientos que tuvo, tanto en su tiempo de asolamiento por Babilonia como en su experiencia de asolamiento por los romanos. Así también este mundo, progresivamente, tendrá que enfrentar una desolación por causa de las abominaciones que se cometen en la tierra. Y seriamente estamos mirando cómo los avances proféticos cada día son numerosos. Por esa razón, hoy en la tarde incluso, estaremos hablando acerca de esos avances y las noticias que están transpirando en nuestro medio y que son de mucho interés para nosotros. Pero en este momento, quiero que nos concentremos en un estudio importante que te involucra a ti y me involucra a mí, porque si realmente el tiempo ha llegado, si realmente el escenario que se está desplegando frente a nuestros ojos nos dice que todo está por terminar, entonces significa que el ejército de Dios, que aquel pueblo, que aquellos que le aman y le adoran en espíritu y en verdad, van a estar de pie y tienen que ahora rendir sus vidas
Y no solo hacer una entrega total, sino estar dispuestos aún a dar la vida misma por aquel a quien dicen amar. Así que bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros de las diferentes partes y lugares. Hay gente que quizás no puede estar hoy, pero revisará los videos, revisará esta conexión en su momento, en su tiempo. Y agradecemos también a todos aquellos que nos han hecho llegar sus mensajes de oración, de intercesión hacia nosotros. Muchas gracias por esas oraciones. Somos seres humanos finitos. La verdad no está en una persona, la verdad se encuentra en la palabra de Dios y el autor de ella es el único que nos puede garantizar el ser guiados a toda esa verdad. Y por eso no existe el monopolio de la verdad, porque si fuera así, entonces todos dependeríamos de una persona y de un ser humano. Es así como se estableció el papado. Es ese el que dice tener el monopolio de la verdad y requiere y pide que el mundo le adore. Pero nosotros no, porque creemos en aquel que nos ha amado, creemos en aquel que nos va a salvar, en aquel que nos ha redimido, que ha pagado el precio y viene pronto a rescatarnos. Es aquel Cristo Jesús, y sobre ese nombre no hay otro dado al mundo entero, dado al universo, en el que podamos gloriar, en el que podamos dar la honra, el honor, la victoria. Es el único y poderoso Dios al que podemos rendir ahora nuestra gloria, nuestra honra, nuestra alabanza. Y por eso en el lugar donde estás, yo te invito a que junto a mí, en esta hora, podamos estudiar la palabra de Dios y podamos hacerlo iniciando con una oración. En esta ocasión vamos a orar para que el Señor pueda no solo seguir cuidando de aquellos que están enfrentando estas calamidades, estas crisis, sino también vamos a orar por nuestros líderes, por nuestros gobernantes, seguir orando también por el pueblo de Dios, orar por cada uno de nosotros como familias, porque ciertamente estamos por entrar en la última experiencia final de la tierra y el Señor quiere que cada uno de nosotros pueda estar listo y preparado para lo que viene. Y por eso quiero pedir que oremos para que el Señor nos pueda impresionar con su palabra. Y así mismo te invito a compartir este enlace con más amigos, con más familiares aún, con más gente que conozcas, para que el mensaje pueda difundirse. Y te invito a que si puedes también proclamarlo en algún momento, lo proclames, porque esta es la hora de abrir varias redes, de abrir varios canales, de que varias voces, si son miles de voces que puedan expresarse a la vez, sería mucho mejor, porque todo el mundo necesita conocer que la hora de su juicio está llegando. Ciertamente, el Señor viene pronto, y con eso en mente, te invito a que el lugar donde estés, vamos a postrarnos de rodillas y vamos a pedir que la bendición del Señor esté sobre cada uno de nosotros. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, estamos tan agradecidos contigo porque nos amas y lo has hecho desde toda la eternidad. Padre, nosotros como seres finitos, como seres limitados, necesitamos ahora una experiencia mejor, y esa experiencia mejor no lo podemos alcanzar de nosotros mismos, sino solamente de la provisión que el cielo nos puede entregar. Padre, hay miles de voces justamente en esta misma hora, en este mismo momento, hablando en diferentes partes del mundo, y yo te suplico que puedas bendecir esos mensajes poderosos que el cielo está impartiendo a todo el mundo, porque, Padre, este mensaje, el mensaje de la hora de tu juicio, inició a través de un movimiento profético y no va a concluir de otra manera. Este mensaje va a tener su culminación, su finalización, exactamente no con una iglesia ni con una denominación, sino a través de un movimiento profético. Y Padre, tú estás moviéndote en diferentes lugares del mundo en esta misma hora para que entonces muchas personas, miles, si es posible millones, puedan creer en el mensaje de amonestación y estar preparados para la hora crucial que la tierra está por enfrentar. Señor, por favor, garantízanos tu presencia, porque nosotros no somos grandes, somos seres finitos, pero la grandeza, la nobleza, la gloria, la honra y la majestad se encuentran en nuestro único Dios y Salvador Jesucristo. Y por eso pedimos que la presencia del Consolador, a quien Él ha enviado para que esté con nosotros y en nosotros, pueda estar presente ahora. Por favor, Padre, guíanos a toda la verdad.
y que todos podamos comprenderla, que podamos ser impresionados, que podamos capacitarnos y que podamos disfrutar del comer de tu palabra. En el dulce nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Les invito a que abramos la Biblia en el libro de Mateo. Mateo, capítulo 24. Mateo 24, hemos mencionado ya que tiene su paralelismo con Marcos 13 y Lucas 21. Pero tomo la referencia de Mateo 24 para expresar lo que dice ahora en el versículo 32 hasta el 34. Mateo 24 del 32 al 34 lo hemos leído ya, lo hemos estudiado en cierto nivel, pero hoy seguiremos en este estudio avanzando. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Hemos visto y hemos considerado en nuestros primeros estudios qué significa el verano y cómo entendemos que está por brotar la higuera. Pero también continúa el texto diciendo, de cierto os digo, más bien, 33, no quiero saltarme, dice así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Habíamos también revisado que todas estas cosas son las que se refieren en el 7 y 8 del libro de Mateo, el capítulo 24. La misma expresión, aún griega, está aquí mostrándonos esta unidad. Cuando miremos que estos principios de dolores, estas calamidades, esto que está ocurriendo en diferentes lugares aún esta semana hemos visto a través de las noticias terremotos en diferentes lugares, uno en Rusia, otro en Croacia. Las cosas siguen transpirando, seguimos viendo este principio y este escenario concatenado de dolores y vemos que esto está en diferentes lugares del mundo y miramos también cómo esta pandemia que está trayendo ya hambre en el planeta, está coligándose, está continuando y es progresiva su marcha. Y cuando miremos todo esto, dice aquí, sabemos que está cerca a las puertas. Hemos revisado también qué significa que está a las puertas. Significa que a las puertas está un juicio. Y por eso el primer tema lo denominamos 2020, el inicio prácticamente del fin. ¿Pero del fin de qué? Esta hora queremos proponer exactamente el inicio de qué fin es ese. Porque si bien es cierto, hoy muchos estudiosos estuvieron revisando Daniel capítulo 12 y menciona que desde 1798 vivimos ya el escenario del tiempo del fin. Pero quiero mencionarles que el tiempo del fin termina y concluye con algo que se realiza en el santuario celestial y lo vamos a mirar en esta ocasión. Pero me voy a enfocar ahora en el estudio de esta mañana y quizás un poquito pasado de la tarde ya, donde dice acá el siguiente versículo 34. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lo cierto es que cuando miremos este escenario, no solo de calamidades, esto de aquí no solo nos está informando que el juicio de los vivos está llegando, no solamente nos está haciendo partícipe de esta información el Señor, sino que nos está mencionando que esta es la última generación que estará viviendo en este planeta Tierra. La última generación que va a estar poblando este planeta será justo cuando estalle todos estos acontecimientos de los cuales hemos hablado. Y lo que estamos viviendo hoy en la actualidad, lo que tú estás mirando y lo que estás participando, puedes evaluarlo. No necesitas ser un conocedor experimentado aún de la profecía o de la Biblia para entender que estamos viviendo en las escenas finales de la historia de esta tierra. Hemos entrado a una experiencia nueva, definitiva y que no va a volver hacia atrás. Todo el mundo está entendiendo que hemos caminado y estamos mirando de cerca lo que muchos lo conocen como el nuevo orden mundial. Algunas personas han dicho bienvenidos a esta nueva escena, bienvenidos a esta nueva atmósfera. Y quiero decirles que aunque esto es cierto,
El Señor tiene un plan mucho más fuerte todavía y nuestra comprensión no es limitada, es extensa. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros pueda entender lo que está a punto de suceder, pero lo que está a punto de suceder nos cuenta en qué lugar se realiza y cómo lo podemos entender. En el libro de Salmos, el capítulo 73, Salmos, capítulo 73, usted puede marcar estos textos. Salmo 73, leo a partir del versículo 16. Cuando pensé, para saber esto, fue duro trabajo para mí. No es tan fácil el entender las cosas que van a suceder. Y saben, muchas de estas cosas resultan ser duras, porque nosotros como seres humanos somos duros. Pero me voy a enfocar ahora en lo que dice el versículo 17. ¿Cuándo es que lograremos entender lo que va realmente a suceder o lo que está sucediendo en nuestro ambiente? Hasta que entré, dice aquí, en el santuario de Dios, entonces entendí la postrimería de ellos. Es decir, para poder entender la parte final, la conclusión de la obra que está realizándose en favor del ser humano, entonces, para lograr entender este punto final, hemos de entender qué está sucediendo en el santuario. ¿Por qué? Ciertamente, porque antes de que este tiempo termine, antes de que la prueba concluya, un escenario va a pasar en la tierra. Así como pasara en Egipto, antes de que el pueblo de Dios pueda salir a su éxodo, antes de que el pueblo de Dios pudiera salir libertado, el pueblo tuvo que pasar una experiencia vivida en Egipto. Y en Egipto cayeron 10 plagas. 7 de ellas eran plagas de amonestación, pero las 3 plagas finales fueron contundentes, donde hubo gran mortandad en medio de todo ese escenario de pobladores que habitaban Egipto. Por eso es que el Señor, ahora, antes de que su escena transpire, antes de que las plagas punitivas y finales de Dios empiecen a caer sobre este planeta Tierra, entonces quiere amonestarnos de estar listos y preparados. Lo que hoy estamos viviendo no es simplemente algo nuevo o algo diferente o algo que pueda ser normal. Estamos mirando escenas que son pequeñas, son mínimas aún, frente a la experiencia que viene de aquí en adelante. Lo que va a acontecer en la tierra va a suceder y estamos caminando hacia ese momento. Leo ahora el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Y me voy a trasladar al capítulo 15, al versículo 8. Apocalipsis 15, 8. Noten que si todo esto está derivado en el santuario, en el templo de Dios, y Dios tiene un templo en el cielo, entonces las escenas que nos llevan a poner nuestro foco de atención es en lo que está pasando y lo que va a suceder allí, en ese santuario. Noten lo que dice Apocalipsis 15, 8. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fueran consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Ciertamente, esto aún no ha dado inicio. Ciertamente, aún las 7 plagas no están entre nosotros. Aún esta pandemia son azotes que están cayendo en esta tierra, pero no representan las 7 plagas finales de Dios. Sin embargo, antes de que estas plagas caigan, y mientras dure este lapso de la caída de las plagas, algo pasará en el santuario, y es que el santuario se llenará de humo, se llenará de nube, y nadie podrá entrar. Y si nadie puede entrar, ¿qué es lo que no entra? ¿Qué es lo que no ingresa? Hoy en este momento, mientras hay tiempo aún, tú y yo podemos orar, podemos clamar, podemos elevar plegarias, interceder en favor de esta tierra y del hombre, para que entonces Dios pueda escuchar. Nuestra oración puede llegar allí, en el lugar donde se encuentra Jesús. Eso es lo que nos dice Hebreos. Hebreos
en el capítulo 4, versículo 15 y 16. Acerquémonos pues, dice aquí, confiadamente, leo el versículo 16, al trono de la gracia. La confianza que tenemos es acercarnos al trono de la gracia. ¿Pero por qué? ¿Quién está en este trono? Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra naturaleza, nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso ha sido lo que Dios ha hecho en la persona de Jesucristo. Pero entonces dice que tú y yo podemos acercarnos ante Él de manera confiada. Ahora tenemos todavía tiempo para tener esta cercanía, para poder encontrarnos con Él. Y entonces para alcanzar, dice aquí, cuando llegas al trono de la gracia, alcanzamos misericordia, dice el versículo 16, y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es el momento de hallar gracia, hallar la oportunidad para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque la oportunidad no siempre va a estar abierta. Mientras el templo está abierto, mientras no se ha llenado de nubes, mientras el humo no ha llenado la casa de Dios, tú y yo podemos ingresar confiadamente allí, delante del trono de Dios. ¿A través de qué? A través de nuestras oraciones. Pero cuando el templo se llene de humo, cuando el templo se llene de nube, entonces nadie podrá ingresar en este templo. Nadie más podrá tener acceso a él. Leo ahora el libro de Lamentaciones. Lamentaciones. En el Antiguo Testamento, la semana anterior, mostramos que este libro mostraba cómo el pueblo judío sufrió el asedio de los babilonios y este libro fue escrito por causa de eso. Leo ahora Lamentaciones, capítulo 3, versículo 43 y 44. ¿Qué significa que el templo se llena de nube, que se llena de humo? ¿Por qué nadie puede entrar? ¿Quién no puede ingresar allí? No solo que no ingresarán ángeles celestiales, sino que tú y yo tampoco podremos ingresar. Y la única forma de ingresar ahora es a través de nuestras plegarias, de nuestras súplicas, de nuestra oración. Por eso dice en Lamentaciones 3:43, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste, no perdonaste, te cubriste de nube o de humo, dicen otras versiones, para que no pasase la oración nuestra. El hecho de cubrirse, el hecho de estar velado el santuario, va a ser para que nada pase allí. Ninguna súplica, ninguna oración va a llegar a lo más íntimo del trono de Dios. Por eso es que cuando tú miras que las plagas empiezan a azotar la tierra, eso habrá significado que ya no importa lo que hagas, ya no importa lo que estés viviendo, ya no importa las decisiones que quieras tomar, habrá sido ya demasiado tarde. Y entonces las expresiones apocalípticas que nos dijera el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, y vamos al libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, llegarán a su clímax final. Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Cuando llegue este momento, ya ninguna oración llegará al cielo, Jesús ya no escuchará nada. Y cuando esta oportunidad se cierre, el que ha vivido en injusticia y practicado esta injusticia y la maldad, entonces quedará en esta condición. No habrá cambio, no habrá un retroceso, no habrá otra oportunidad. Se habrá cerrado la puerta y entonces todas las familias de la tierra habrán tomado ya su decisión final. Pero esto es el último acontecimiento del cierre de la puerta. Esta es la última evidencia de que el tiempo ha concluido. Pero ahora el Señor nos está mostrando el inicio de esta culminación, el inicio de este cierre.
Y este cierre hemos mencionado en estudios pasados que tiene que iniciar primero con su pueblo. Y si primero sucede con nosotros, ¿cuál va a ser el fin de aquellos que no conocen la verdad? Dice Primera de Pedro 4:17. Es por eso que el cierre final termina con la oportunidad dada al mundo que no conoce, pero el cierre inicial inicia con el pueblo. Cuando la generación final ha alcanzado este clímax, habrá comprendido qué se está realizando en el santuario para entender qué es lo que va a pasar al final. ¿Por qué razón todavía podemos decir que este final no ha llegado? Esta pandemia que está azotando la tierra no es parte de estas plagas, no están anunciadas. Y el capítulo que las anuncia dice Apocalipsis 16, allí están las 7 plagas finales, enlistadas una tras otra, y se cumplirán de manera literal. Ahora, lo que estamos viviendo y lo que estamos mirando son escenas anticipadas, anteriores a estas 7 plagas finales. Son pestes, estamos mirando cosas que simplemente Dios las está permitiendo para llamar nuestra atención, para mostrarnos una necesidad urgente, pero también para mostrarnos que la obra en el santuario celestial está por concluir. Cuando estas plagas empiecen a caer, las plagas finales, habrá significado que un evento ha sucedido. Voy al libro de Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis del capítulo 7. Y voy a leer lo que dice hasta el versículo 1, porque hasta aquí tendremos la oportunidad. Todavía el ser humano no ha sido tocado en la forma en que Satanás quiere hacerlo. Satanás quiere devastar, quiere acabar, quiere reducir las poblaciones gigantescas y reducirlas a la nada. Ese es su objetivo, esa es su ambición. ¿Pero por qué? Porque él quiere anticiparse a lo que viene. Leo a partir del versículo 1. Y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Noten aquí que mientras Dios sostenga las guerras, mientras Dios sostenga estos vientos poderosos de calamidades que quieren azotar el planeta, entonces todavía tú y yo tenemos oportunidad. ¿Oportunidad para qué evento? ¿Para qué momento? Continúo leyendo a partir del versículo 2. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol. ¿De dónde nace el sol? Oh, el sol nace del oriente. Del este tiene que venir un mensaje. Del este tiene que venir algo maravilloso que va a espantar, va a asustar al enemigo de las almas. No pierdan Apocalipsis 7, me traslado ahora a Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Y leo a partir del versículo 44, pero noticias del oriente porque desde esa puerta que hemos revisado, de esa puerta donde estaba la bandera de la tribu de Judá, donde sale el león de la tribu de Judá para actuar, desde el oriente sale el mensaje, pero no solamente el mensaje, sino el mensajero con tintero de escribano para sellar, para hacer su obra, para hacer su trabajo. Y entonces, cuando escuche Satanás y cuando escuchen los enemigos que él ha empleado en contra de la iglesia, en contra del remanente, en contra de su pueblo, entonces estas noticias del oriente y del norte, porque saldrán exactamente del trono de Dios, lo estremecerán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Estamos caminando a este versículo progresivamente de Daniel 11 y Satanás, junto con todo su poder, junto con todos aquellos poderes también de la tierra que ha empleado para acabar con el pueblo de Dios, entrará en actuación, entrará en rigor y en vigencia. Porque cuando las noticias del oriente se avecinan, cuando se empieza a escuchar, entonces Satanás va a airarse. Quiero mostrar exactamente lo que dice la Biblia en referencia a este punto en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, leo el versículo 11. Cuando la última generación que ha visto estos acontecimientos en la tierra
entienda su trabajo, entienda lo que se está haciendo en el santuario y entienda lo que tiene que hacer, entonces, solamente entonces, habrán podido tener la victoria. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido. ¿A quién le han vencido? ¿Sobre quién tienen que tener la victoria? Oh, la victoria sobre este mundo, sobre sus placeres, la victoria sobre la tentación, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el enemigo de las almas. Cuando hayamos tenido esta victoria, ¿cómo la causará esta victoria? ¿Qué nos dará la victoria? Dice aquí, por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Oh, cuando esta palabra sea eficaz. Oh, cuando esta palabra esté en nosotros actuando de manera poderosa. Oh, cuando nosotros la consideremos y esta palabra haga su trabajo y no vuelva vacía, entonces la victoria está garantizada. Y entonces dice aquí que llegaremos a una experiencia, la generación final de esta tierra habrá llegado a la experiencia de no amar sus vidas, sino hasta la muerte. Ni siquiera la muerte va a poder hacer su entrada para ellos. Ni siquiera la muerte los va a doblegar, porque estarán dispuestos aún a rendir su vida, a dar su sangre, a costa de todo, por causa de aquel que ha derramado la suya por amor a ellos, por salvarles y entregarles ahora la victoria. Pero continúa el texto de Apocalipsis 12. Cuando se dé en evidencia esto, cuando la última generación esté entrando en batalla, cuando llegue a tener la victoria, Satanás no va a quedar mudo, no va a quedar sin actuar. Y entonces, dice el versículo 12, hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente, pero qué regocijo cuando aquellos victoriosos estén entrando en la escena, cuando la última generación esté entrando de pie, marchando en la compañía celestial, y entonces por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero hay, oh, juicios, juicios para los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque las noticias del oriente han llegado. Porque hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Saben, Satanás está entendiendo que le está quedando poco tiempo, porque ciertamente el mensaje está saliendo del oriente y va a seguir su paso furtivo, va a seguir su marcha progresiva y va a continuar, y este mensaje va a culminar con una tarea. Volvamos a Apocalipsis 7, donde les pedí que no lo pierdan. Apocalipsis capítulo 7. Noten ustedes lo que dice el versículo 2. Y vi otro ángel que subía de donde sale el sol, teniendo, ¿qué trae esta salida del sol? ¿Qué trae este mensajero? ¿Qué trae este mensaje? Trae el sello del Dios viviente. Si del oriente viene el sello del Dios viviente, entonces Satanás entiende que el momento en que sale este mensaje, que el momento en que va a actuarse, que el momento en que está listo el escenario para realizar la cosecha, el momento en que los frutos están listos para la siega, entonces Satanás sabe que el tiempo también de él ha llegado, que la hora final de actuar también le ha acontecido, pero también que la generación final que está viva en este planeta ha llegado. Y entonces clamó, dice aquí, a los 4 ángeles y a los cuales era dado hacer daño a la tierra y el mar. Oh, las plagas van a azotar la tierra, van a azotar los mares. Pero esto no va a ocurrir hasta que Dios haga su extraña obra, hasta que Dios haga su misterioso trabajo de sellar en la frente a los que le aman. Y por eso continúa el versículo 3 diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado. ¿A quiénes? ¿A quiénes va a sellar Dios? Aquí no dice que va a sellar a una denominación peculiar o específica. Aquí no dice que el sellamiento es para una iglesia perfecta y ocasional. Aquí no dice de un grupo reducido de personas. Aquí los llama y los considera siervos, siervos de nuestro Dios. Para ser sellado, tú no necesitas tener el eslogan de pertenecer a una afiliación religiosa. Para recibir el sello de Dios, tú necesitas más que eso. Necesitas ser considerado un siervo de nuestro Dios. Y solo los que sean considerados como siervos de Dios serán sellados en su frente. Versículo 4.
y oí. Oh, aquí escucha el apóstol Juan, el vidente de Patmos. Escucha un número, el número de la generación final, de aquellos que no van a ver la muerte, de aquellos que estarán de pie, sin mediador, sin intercesor cuando las 7 plagas finales estén cayendo. Y oyó su número, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Cómo me agradaría estudiar estos textos de manera más profunda con ustedes. Pero necesitamos entender qué es lo que viene, cuál es el escenario que está transpirando ahora en el santuario celestial. Y voy nuevamente al libro de Salmos. Quiero que quede grabado ahí la impresión de lo que el salmista dijera en el Salmo 73. Lo leímos ya y lo quiero volver a repetir porque quiero que lo consideremos y lo grabemos como una enseñanza para que tú y yo entendamos lo que está sucediendo al final del tiempo, para que tú y yo podamos entender sin sombra de dudas lo que va a suceder y el trabajo que se está realizando al final y en la consumación del trabajo celestial. Hemos de comprender la obra realizada en el santuario. Voy nuevamente al versículo 17. Tú y yo necesitamos entrar allí, al santuario. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces entendí la postrimería de ellos. No podemos comprender lo que viene, no podemos entender el trabajo final de Dios a menos que tú y yo ingresemos al santuario. Pero el santuario no es otra cosa sino el camino de Dios. Leo en el libro de Juan el capítulo 14. Juan, capítulo 14. Leo el versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Noten ustedes que Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero ¿el camino hacia dónde? ¿Dónde está el camino de Dios? ¿Dónde está ese camino que Jesucristo ha emprendido? ¿En qué lugar se encuentra? Salmos capítulo 77. Salmo 77, leo el versículo 13. Salmo 77, 13. Oh Dios, en muchas versiones dice en santidad, pero la palabra que se emplea en hebreo es la misma palabra que se emplea para santuario. En otras palabras, oh Dios, tu camino está en el santuario. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? El camino de Jesucristo está reflejado, está esbozado en el santuario. Y el santuario tenía 3 partes. El santuario tenía un patio o un atrio. El santuario tenía un lugar santo y ha tenido también un lugar santísimo. Pero ¿en qué momento de la historia se encuentra la raza humana en este momento? ¿Cuál es la experiencia de Jesucristo? ¿En qué parte del camino, en qué parte de la trayectoria, en qué parte de este sendero del santuario se encuentra posicionado nuestro Salvador? Pues no está ya en el patio. Tampoco se encuentra en el lugar santo. La experiencia en la cual se encuentra Jesucristo, el camino que ha tomado y del cual tendrá que darse la vuelta para hacer su salida final, es allí, en la última sección del santuario, en el lugar santísimo. Pero ¿qué se realiza en ese lugar? Si estamos viviendo las escenas finales de este planeta y el camino de la postrimería para entender la parte final de lo que acontece en este planeta, lo entenderemos en el santuario. Y si Jesucristo está en la sección final, en la última sección del santuario, es decir, en el lugar santísimo, entonces hemos de comprender la obra que se está realizando en ese lugar para comprender que este año no es un año más. Este año no es un año ordinario, es un año extraordinario porque el inicio se nos está entregando para entender que en el lugar santísimo se está llevando la última experiencia de este caminar, de esta trayectoria que Jesucristo emprendiera. Y esto nos dice sin sombra de dudas el libro de Levíticos. Levíticos. Me traslado junto a ustedes al capítulo 16. Levítico, capítulo 16. Y vamos a leer juntos
Levíticos capítulo 16. Y quiero que noten lo que dice en la culminación del trabajo de aquí, de este caminar, de esta trayectoria en el lugar santísimo. Versículo 29 y 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, el día 10 del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis. Noten que toda la consumación está en un mes, está en un tiempo determinado, y el tiempo del santuario es en el séptimo mes del calendario judío. No lo pierdan de vista. Pero continúa diciendo que vuestras almas afligiréis, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Versículo 30. Porque en este día, ¿qué se realiza en este día? ¿Qué se está realizando aquí en la trayectoria final del santuario para entender qué va a suceder de aquí a continuación con esta generación final en la tierra? Porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados de delante de Jehová. Oh, el plan de Dios en el santuario. Oh, su plan de salvación no ha concluido en la cruz del Calvario. Su plan se ha extendido aún a este escenario del lugar santísimo para mostrarnos una evidencia, para mostrarnos con claridad que el trabajo final de Dios, su obra final, está en limpiar, está en reconciliar, está en dejar completamente limpio a su pueblo. Mientras tú y yo estamos ahora, el trabajo que se viene realizando dentro de este lugar se tiene que completar. Jesucristo está por hacer su obra final en esta sección del santuario. Quiere limpiarte. ¿Por qué? Porque Él entró siendo el Cordero. Él entró siendo aquel Cordero, dice Juan 1:29. Él fue el Cordero que quita el pecado del mundo. Y hemos considerado que este quitar el pecado es quitarlo no solamente de los registros celestiales, no solamente de tu mente y la mía, sino que lo va a borrar por completo, nos va a dejar limpios de una vez y por todas. Y esta es la hora en la que está el ser humano viviendo. Este es el momento crucial que está experimentando la raza humana y hacia allá estamos caminando. Y los eventos nos están demostrando que la expiación final y la última generación se están ya presentando en medio de la arena profética. Leo qué se hacía adicional, porque miren, Dios tiene que completar su promesa. De inicio a fin se nos ha dado promesas, y la promesa está marcada en el libro de Génesis, el capítulo 3 del versículo 15. ¿Por qué Jesús va a hacer su último acto en el santuario celestial, en el lugar santísimo, a limpiar los pecados? Porque ese fue su plan y lo ha dejado escrito, y en Génesis 3:15 lo ha mencionado y lo ha dicho. Génesis 3:15 dice la palabra de Dios: y pondré enemistad. Cuando este argumento llegue a ser la experiencia tuya y mía y de todo sincero siervo de Dios, de todo sincero cristiano, entonces la enemistad será una realidad, y entonces va a suceder lo que dice aquí: pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando entre Satanás, hablando en lo que él ha creado, hablando en todo lo que él ha hecho, aún su entretenimiento, aún sus placeres, aún todo lo que ha propuesto para que el ser humano esté involucrado, lo vamos a detestar. Y entonces dice aquí que lo va a poner entre tu simiente y su simiente. Satanás tiene sus hijos y Dios tiene los suyos, y va a haber una enemistad marcada. Al final del tiempo solo habrán dos bandos: hijos de Dios e hijos de Satanás, hijos con el sello de Dios, hijos del diablo con la marca de la bestia. Esto va a concluir al final, y Génesis 3:15 nos está diciendo cuál es el inicio, pero también el final. Y por eso dice, Él, ¿quién es Él? ¿Quién le va a herir en la cabeza a Satanás? Y tú le herirás en el calcañar. Satanás, apenas, solamente apenas, va a llegar a dar una pequeña mordida, pero esa mordida no lo dañará.
Jesucristo es esta. ¿Y cuál es la promesa final? La promesa final es que cuando llegue la generación, esta generación que le va a ayudar a pisotear definitivamente la cabeza, el cráneo, y pisotear significa herirle, pero herirle completamente. O no significa simplemente aplastarlo y reducirlo. Jesucristo en la cruz fue traspasado con los clavos, fue herido, aún fue traspasado en su costado con aquella lanza. Cuando alguien ha recibido una herida, esta herida lo ha penetrado, lo ha consumado, lo ha estrujado. Satanás tiene que recibir exactamente esto. Apocalipsis capítulo 22, versículo 4. La experiencia a la que tenemos que llegar, la experiencia de la última generación es esta. Y verán su rostro, dice aquí en Apocalipsis 22, 4, y su nombre estará en sus frentes. El sello de Dios estará definitivamente en sus frentes porque hay una enemistad marcada entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Y este es el desenlace final, la promesa final. Pero, ¿acaso Jesucristo no ha pisoteado la cabeza de Satanás? Voy al libro de Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16 ahora. Bajo la experiencia del mensaje a Roma, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 20, y el Dios dice, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Cómo? Noten aquí que todavía no ha sido aplastado Satanás definitivamente. Lo que menciona aquí el apóstol Pablo es que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Pero cuando lo aplaste lo va a hacer bajo tus pies, bajo mis pies. La gracia de nuestro Señor sea con vosotros. Amén. Pero ¿en qué momento Él va a poder realizar este trabajo de pisotearlo? ¿En qué forma tú y yo vamos a estar ahí de pie para pisotear también junto con Cristo a Satanás? Para pisotear su cráneo y despedazarlo por completo, finalmente, acabarlo. Cuando la experiencia del cristiano sea la de la victoria. Leo Romanos capítulo 15, versículo 32. Romanos 15, 32. Este es el deseo de Dios para la última generación de este planeta y dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Oh, el deseo del apóstol Pablo es el mismo deseo que tengo yo. Y yo pienso que es el mismo deseo que ustedes desean. Porque la última generación anhela esto. Todos aquellos que han vivido en este planeta bajo la promesa de Génesis 3:15 lo han deseado y lo han mirado de lejos. Pero el plan final de Dios es recrearte, es recrearme para llegar a tener su propia imagen, para ser semejantes a Él, para obtener lo que se ha perdido. A este punto quiere llevarnos. Y entonces cuando esto se ha dado en evidencia, cuando el remanente final, cuando la generación final esté de pie, entonces se habrá cumplido la palabra. Entonces esta tierra va a dejar de seguir clamando. Y eso es lo que nos menciona Romanos 8. Romanos 8, versículo 19. El anhelo aún de la tierra, el aún de cada habitante de este planeta, aún el anhelo de las mismas plantas, de los árboles, de los montes, de los collados, es este, versículo 19, porque el anhelo ardiente de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Oh, el cielo entero, la tierra misma está esperando la manifestación de la última generación que ya está presentándose en este planeta. Dios va a hacer su obra de sellarnos. Esto es el argumento que tiene que ahora tener y embargar todo nuestro pensamiento. Si hay una preocupación que debemos tener, no es por la enfermedad de una pandemia o una peste, no es por la crisis económica que se avecina, no es por las guerras civiles que van a estallar en diferentes partes del mundo, no es por la gran guerra que va a venir y va a azotar la tierra y va a traer las pestilencias y calamidades finales.
No es tampoco por los terremotos que pueden azotar las paredes de nuestra casa y dejar que el techo nos caiga encima. Tu preocupación y la mía es estar listos y preparados para recibir el sello del Dios viviente. Esa es nuestra preparación urgente para que a Satanás se le dé su conclusión y se lo pisotee en su cabeza. La generación final tendrá que estar de pie. Volvamos al libro de Levíticos, capítulo 16. Leo lo que dice el versículo 20. Levíticos 16:20. ¿Cuál es el simbolismo? ¿En qué momento Satanás va a recibir este pisoteo final? Dice 16:20 de Levítico: y cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, hará llegar el macho cabrío. Otro nombre para macho cabrío es el de Azazel. Otro nombre para Azazel, la serpiente. Otro nombre para serpiente, Satanás. Cuando Satanás esté aquí simbólicamente hablando, en medio de este escenario profético, en medio de la hora de la expiación final, el último trabajo después de limpiar a sus hijos, es el que Dios va a poner sobre el macho cabrío, sobre la serpiente antigua, sobre el diablo, sobre Satanás. Va a poner sus manos, dice el versículo 21, y pondrá Aarón sus dos manos, pondrá nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, al cual le amamos. Él pondrá sus manos sobre la cabeza de aquel macho cabrío vivo. ¿Y qué va a hacer? Oh, confesará sobre él, sobre su cabeza, todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas nuestras culpas, todo nuestro pecado, todo lo malo que nos ha llevado a cometer Satanás, ahora será transpuesto sobre sí mismo y tú y yo quedaremos limpios de una vez y por todas, para siempre. Ese es el propósito de Dios con la última generación. Y entonces dice aquí que no solamente va a poner los pecados, sino todas las rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Estamos caminando hacia esa escena. Ciertamente, la generación final está llegando a la tierra. Ciertamente Dios está mostrándonos que esta es la última obra de la expiación final que ha de realizarse. Pero tú y yo jugamos un papel muy importante, porque en esta expiación final, si ha de limpiarse, si ha de perdonarse y si ha de extinguirse nuestros pecados, tú y yo, entonces, ¿qué sucede? Miren, si tu pecado no solamente ha sido perdonado, sino limpiado y ha desaparecido aún de la mente de Dios, solamente entonces tú te encontrarás en una condición que lo dijera el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿Hacia dónde se ha abierto el escenario en este 2020? El escenario es abierto para que entremos por el camino, que vayamos hacia el lugar donde Cristo se encuentra, que sigamos su sombra y entremos con Él hasta el lugar santísimo y caminemos hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Dios. Esta es la hora, este es el momento de ir adelante, de marchar hacia adelante, de seguir. Esta generación que está viviendo en la tierra es la última, es la definitiva. Y si tú y yo pertenecemos a esta generación, hemos de avanzar, de alcanzar la limpieza total e ir en pos de la perfección. ¿Por qué? Hebreos capítulo 10, y voy leyendo los últimos textos de este estudio. Hebreos capítulo 10, para que cuando la expiación sea hecha y la limpieza ocurra, tú y yo, cuando el templo de Dios sea cerrado
y nuestras oraciones ya no puedan ingresar. Cuando nos encontremos sin mediador, sin intercesor, entonces podamos depender de la justicia de Cristo definitivamente. Y por eso dice Hebreos 10, versículo 1 y versículo 2, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Los sacrificios del corderito, los sacrificios del becerro, los sacrificios aún de paz de la paloma, las ofrendas de harina, no podían perfeccionar al ser humano, pero tú y yo hemos de caminar porque somos la última generación. Tú y yo hemos de transitar el sendero que nos va a llevar hacia la perfección, hacia ese momento en el cual el Señor destinará a todos sus victoriosos. La victoria no llega sin que antes haya ocurrido un deseo, sin que antes se haya acabado la carrera y sin que antes se haya dado la derrota al adversario. Entonces, dice el versículo 2, de otra manera, limpios, miren, este es el escenario, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Tú y yo vamos a ser limpiados porque el Cordero va a quitar el pecado del mundo. Y cuando lo quite definitivamente y lo ponga encima de Satanás, tú y yo nos encontraremos en esta experiencia. O mientras el templo se llena de humo, este trabajo ha de realizarse en el santuario celestial y limpios de una vez y para siempre. Tú y yo caminaremos en el camino de la perfección cristiana. Tú y yo habremos entrado en la escena más linda que nos corresponderá como hijos e hijas de Dios y entonces ni siquiera tendremos ya conciencia del pecado. Eso significa que cuando las 7 plagas finales azoten la tierra, cuando ninguna oración llegue al cielo, entonces las palabras de Isaías capítulo 56 llegarán a ser una realidad en tu vida y en la mía. Y antes de leer quizás ese versículo, quiero leer lo que dice en el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 59, Isaías 59, versículo 16. La generación final, la última generación que esté viva en este planeta, no solo que está en marcha y caminando hacia el juicio de los vivos, no solo que está caminando hacia la lluvia tardía, sino que está caminando a recibir el sello de Dios en sus frentes. Y el sello de Dios es la culminación de este trabajo en el santuario, porque van a ser limpiadas las vidas, expiados sus pecados, para ser definitivamente transportados para pisotear la cabeza de Satanás. Leo Isaías 59, 16, tu experiencia y la mía, en la cual estaremos cuando las escenas finales del drama de este planeta termine, entonces será esta, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera intercesor. Por tanto, su propio brazo le trajo salvación y le afirmó su propia justicia. ¿Qué justicia es la que te va a mantener firme? ¿Qué brazo es el que te va a dar salvación cuando ya todo parezca perdido? Solamente la justicia permanente y perpetua de Cristo Jesús, esa justicia imputada e impartida que tiene que estar sobre cada ser humano. Amigo y amiga que me escuchas, hermano y hermana, familiar que estás ahora sintonizándome. El plan de Dios es hacerte perfecto. Hay una teología falsa que enseña que la perfección se ha de alcanzar solo cuando Cristo regrese por segunda vez, pero quiero decirte que eso es una vil mentira. La palabra de Dios nos ha enseñado que se puede lograr y que la última generación lo va a alcanzar. Va a vindicar el carácter de Cristo y va a demostrar a todo el universo y a toda la tierra, va a demostrarle a Satanás que esto es posible. La victoria está a nuestro alcance. El sello de Dios nos dará idóneos para alcanzar la victoria. Y yo te pregunto en esta hora, tú que entiendes que eres parte de la última generación ahora de este planeta, ¿quieres atreverte a decirle al Señor, Señor, yo quiero estar de tu parte? Señor, yo quiero estar
dentro de tu simiente y no de la simiente de Satanás. Quiero ser sellado con tu Espíritu Santo y no recibir la marca de la bestia. Si ese es tu deseo, yo te voy a invitar que en el lugar donde estás, inclines tu cabeza conmigo y le pidamos al Señor poder, pidamos al Señor su Espíritu, pidamos que el Señor nos limpie definitivamente y le pidamos ayuda, esa ayuda que sobrepasa el entendimiento humano, para quitar nuestras pasiones, para quitar nuestros argumentos, nuestros impulsos carnales, para ayudarnos a esta recreación que anhelaba el apóstol Pablo, para ayudarnos definitivamente a dejar todo argumento del mal y que en el tiempo que tenemos ahora por delante, en este tiempo no coincidencial, sino en este tiempo en el cual estamos viviendo, tú y yo podamos alcanzar exactamente el propósito por el cual Dios ha establecido a esta última generación. Oremos juntos. Padre Celestial, ¿quiénes somos nosotros? Somos polvo, pero se ha complacido el universo y el cielo para poner atención a este minúsculo planeta. Y aquellos que representan el polvo de este planeta, los has considerado como gemas preciosas. Padre, el plan de salvación está por concluir. Las escenas finales nos están demostrando, son los eventos los que nos están demostrando que el tiempo ha llegado. Y tu pueblo tiene que prepararse ahora, no para enfrentar las calamidades del cielo, la tierra y el mar, sino para enfrentar el hecho de encontrarse frente a su Dios limpio definitivamente. Padre, por favor, ayúdanos. Esto no es de nosotros, mas esto viene por gracia divina. Y por eso pedimos tu gracia para que podamos ser sostenidos, tu gracia para que podamos avanzar, tu gracia para ser sostenidos ahora. Oh Padre, mientras pasamos en nuestra casa, ayúdanos a buscarte de verdad y seriamente, porque no podemos seguir jugando con nuestra salvación, no podemos seguir empleando nuestro tiempo en ver televisión y películas, no podemos gastar nuestro tiempo en cosas que se pierden, Padre, porque nuestra salvación está en juego. Por favor, ayúdanos, te suplicamos que nos ayudes a ser conscientes de que en el santuario se está acabando el trabajo, de que la obra final está por hacerse, que la expiación final está por llevarse a cabo y la última generación está por salir, el telón está por abrirse y en el escenario tendrán que verse los sellados para demostrar definitivamente al mundo y a este universo que Cristo Jesús mora en ellos. Padre, ayúdanos porque no estamos listos, pero suplicamos tu misericordia. Danos más tiempo para nuestra preparación, pero ayúdanos a estar listos. Cuida de cada uno de los que se han conectado. Bendice sus familias. Tú conoces sus debilidades. Padre, por favor, ayúdales. Demuéstrales que esto es posible por la sangre del Cordero. Por favor. Padre, asimismo pedimos que bendigas a los gobernantes. Sin duda, algunos de los que predicamos llegará con este mensaje un día hacia ellos, porque no nos has puesto simplemente para predicarnos los unos a los otros, sino que llegará el momento de estar de pie frente a magistrados, frente a potestades aquí en la tierra, Señor, y tendremos que dar evidencias de lo que creemos. Pero Padre, por favor, la hora está llegando y tú hablarás por nosotros. Pero permite que ellos también sean amonestados antes de que sea tarde para ellos. Padre, usa todo instrumento que puedas utilizar en esta hora. Y por favor, te suplicamos que puedas cuidar de todos aquellos que se encuentran enfermos, hospitalizados, sin esperanza. Oh Padre, no permitas que vayan en esa condición allí al abismo, allí al sepulcro. Por favor, permite que tu esperanza, permite que el Evangelio, la verdad sin adulterio pueda llegar a sus oídos y puedan bajar con la esperanza de que Cristo Jesús tiene el poder aún para levantarlos de la muerte. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por tus mensajeros, sean laicos o ministros, donde quiera que se encuentren, bendíceles. Y Señor,
por favor, síguenos acompañando durante este día. Este es tu tiempo, no el nuestro. Y por eso nos sometemos a ti y te rendimos la gloria, el honor, porque tú te lo mereces. Oh Padre, gracias por habernos escuchado, gracias por habernos acompañado. Lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y nos miraremos nuevamente si Dios nos presta la vida. Hoy por la tarde, 4 p.m., nos volveremos a conectar. Maranata.